En primer lugar, con gran ilusión, como el resto de compañeros y compañeras del Consejo de Gobierno. Una etapa nueva, un gobierno transversal que en la parte que afecta al Departamento de Economía, Planificación y Empleo guarda las mismas consignas y las mismas prioridades que hace 4 años, cuando me dirigía a ustedes tal día como hoy en la toma de posesión. Sin duda alguna ha cambiado el panorama, pero las personas en el departamento, es decir, el empleo, va a seguir siendo la prioridad absoluta, y hablar de empleo como prioridad guarda las esencias de cuanto va a constituir en el día a día la tarea del departamento para que ese empleo exista. No solamente desde la transversalidad del conjunto del Gobierno tenemos que emplearnos a fondo, sino que además ese territorio aragonés, ese ecosistema más atractivo, más y mejor posicionado, tiene que ser la clave para que nuevas inversiones acaben llegando a nuestro territorio. Particularmente debo confesar que era un tanto inconsciente de todo lo que contenía la anterior consejería, el anterior departamento. Por lo tanto, cuanto puedo garantizar ahora es que el ritmo y el volumen de trabajo tanto de la consejera como del que será mi equipo no va a cambiar, si bien el inmenso abanico, permítanme que lo diga, que incluía el anterior departamento, doy por hecho que con la transversalidad actual y volviendo a los orígenes va a estar muy bien atendido, y además tengamos en cuenta que 4 años después está muy bien lanzado. Sin duda alguna, cuanto abordo en adelante como tarea, el marco va a configurar el mismo que la legislatura pasada, ni más ni menos que llevar a cabo todos estos trabajos en el ámbito del diálogo social. Los agentes sociales en Aragón han desempeñado un inmenso papel trabajando codo con el propio Gobierno, con el propio departamento. Vamos a seguir en esa línea, y el mensaje sobre todo es tratar de trasladarles la ilusión con la que yo misma comienzo esta nueva etapa, y por lo tanto, si bien cabe hacer balance de que hemos avanzado mucho en materia de autónomos en particular, hemos avanzado en materia de generar un ecosistema muy mejorado, adaptado a la realidad del siglo XXI para las pymes. Todos, desde los distintos departamentos, vamos a aportar nuestra parte alícuota para que ese sentimiento acabe siendo generalizado en los colectivos por los que usted me pregunta.